Ahora, la divergencia de ese campo vectorial va a ser igual, acá está el operador por el campo escalar, ¿no? Bien, este operador ya lo vimos, es el operador en gradiente, ¿no? Que sus componentes son las derivadas. Este punto que ven aquí es un producto escalar, ¿no? Es decir, al multiplicar este operador gradiente por el campo vectorial, vamos a obtener un valor, ¿sí? Ya el resultado ya no es un vector, ¿no? Sino ya es un valor. Entonces, esto sería igual a la derivada de m respecto a x más la derivada de n respecto a y. Bien, ahora si tenemos la divergencia en R3, ¿no? ¿Eso a qué va a ser igual? Como en R3, bueno, tenemos una componente más, ¿no? Que es la de Z. Entonces, lo único que se le agrega es la derivada de esa tercera componente, ¿no? Sería la derivada de P respecto a Z. Bien, si la divergencia de F es igual a 0, entonces diremos que la divergencia es nula. Bien. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Que esto es un producto escalar, es decir, se multiplica componente con componente. Y de ahí es que este producto finalmente es un valoriano, es un escalar. Es decir, va a estar en los reales, a diferencia de estos que son vectores, ¿cierto? Bien, vamos a ver un ejemplo. Bien, nos piden calcular la divergencia en el punto 2,1, -1, donde el campo vectorial F está definido de esta forma. ¿Sí? Bien, entonces, necesitamos calcular la divergencia de F. Y la divergencia de F hemos visto que por definición es igual a la derivada. Bueno, aquí tenemos tres componentes, es decir, estamos en R3, entonces deberíamos de derivar primero, ¿no? Esta primera componente la vamos a derivar respecto a X, la segunda respecto a y la tercera respecto a Z, ¿sí? Y la suma de esas derivadas viene a ser el diferencial. Entonces, empezamos. Aquí tenemos x al cubo por y al cuadrado por z. La derivada respecto a x, ¿cuánto sería? 3x al cuadrado y al cuadrado z. Ajá, 3x al cuadrado, y al cuadrado, z. Bien, ahora, la segunda componente hemos dicho que se va a derivar respecto a y. ¿Cuánto sería la derivada respecto a y de x cuadrado z? 0. 0, ¿verdad? Porque no aparece la variable y, solo x y z, pero serían constantes, por lo tanto su derivada sería 0. Bien, y ahora en la tercera componente tenemos x al cuadrado y tenemos que derivarla respecto a z. ¿Cuánto es la derivada respecto a z? Igual 0. 0, ¿verdad? Bien, entonces la suma de estas tres derivadas sería 3x cuadrado y al cuadrado z, ¿cierto? Como podemos apreciar aquí. Bien, pero nos piden la divergencia en el punto 2, 1, menos 1. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar, ¿no? Reemplazar los valores de x2, y1 y z-1. Entonces, reemplazando estos valores, vamos a obtener que la divergencia es menos 12. ¿Sí? Bien,
Y bueno, por último, aquí tenemos una relación entre la divergencia y el rotacional, ¿no? Tenemos aquí F, el campo vectorial, ¿no? MI más NJ más P por K es el campo vectorial, ¿no? Entonces, M, N y P tienen segundas derivadas parciales continuas, ¿no? Cada una de estas funciones, M, N y P. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si tenemos que M, N y P tienen su segunda derivada es continua? Tendríamos que la divergencia del rotacional va a ser igual a 0.